Estamos en el capítulo 5. La semana pasada estuvimos dando prácticamente una introducción a la importancia que tienen aquí dos versículos, que es el hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y el versículo número 1, algo interesante que dice: todo aquel que cree, ¿ya lo tienen ahí todos? ¿Sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, vimos la semana pasada la importancia de creer que Jesús es el Cristo. Eso es un privilegio que tenemos, un don de Dios en esta humanidad perdida, confundida, creyendo prácticamente cosas absurdas. El Señor nos ha revelado la verdad acerca de la persona de Jesucristo y de su misión. Pero ahora vamos a pasar la atención al hecho de que dice: el que ama al que engendró. ¿Se dieron cuenta ahí que es el Padre quien engendra? Aquí se está refiriendo a Dios Padre, y se está refiriendo obviamente al nuevo nacimiento espiritual. Dice que el que ama al que es engendrado por él, tanto ama a su Hijo Jesucristo, que fue engendrado por Dios, y ama a todos los nacidos de Dios. Si vemos aquí claramente que no nos engendramos nosotros mismos, sino, como el mismo Juan dice en el capítulo 1 de su Evangelio, que somos hechos hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Vamos a ir un momentico a ese Evangelio, al primer capítulo, para que nos demos cuenta de esta verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya sabemos que somos engendrados por el Padre. Dice: los cuales no son engendrados de sangre. Cuando habla aquí de sangre, está diciendo que esto no es algo hereditario. Nosotros heredamos el pecado, pero no podemos heredar la gracia. Esto no es hereditario. No podemos nosotros los padres salvar a los hijos, ni los hijos salvarse por los padres, ni tampoco por el hecho de ser un judío o ser parte del pueblo de Israel. Ya por eso ya tú eres salvo o tú eres escogido. No es así. O sea, no es de sangre, pero dice: ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Por qué no es de voluntad del ser humano? Porque el ser humano está muerto. O sea, Dios le da vida, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en esto estamos claros de que somos engendrados por el Padre, pero lo importante aquí, que es el tema de esta prácticamente central de toda la carta, es ver de cuántas maneras diferentes se repite el mismo principio de amarnos los unos a los otros. En este versículo dice: si tú amas al que te engendró, si tú dices que tú amas al Padre, ¿okay? Dice: ama también al que ha sido engendrado por él. Amas a Jesucristo y amas también a todos los hijos de Dios. Por eso es que nosotros somos llamados hermanos. Nosotros somos una familia en Cristo y tenemos muchas cosas en común. Efesios capítulo 4, no lo busquen, versículos del 3 al 6, ahí explica cuántas cosas tenemos en común. No sé si se puede recordar: una fe, un Señor, un bautismo, un Padre de todos. El mismo que nos engendró es un Padre. Tenemos un mismo Padre. Eso nos hace familia. Que una familia que va a vivir
eternamente unida con Cristo y teniendo comunión con el Padre. Versículo dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir, lo que nos está pidiendo Dios es algo que no está fuera de nuestra posibilidad. Lo que Dios nos pide que hagamos, Él sabe bien que lo podemos hacer. Que puede ser que cuando éramos impíos no podíamos hacer muchas de las cosas que Dios nos manda. Pero en varias ocasiones le he dicho que Dios no nos ha dejado solo, nos ha dado al Espíritu Santo de Dios, y que con su poder yo sí puedo cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos, especialmente que estamos haciendo énfasis en amar a lo que es los hermanos. Ahora, ¿cómo yo vengo a ser un hijo de Dios? Cuando yo pongo mi fe y yo estoy creyendo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo para limpiar mis pecados. Si usted está creyendo eso, y esa es su fe y esa es su esperanza para la vida eterna, solamente en Cristo Jesús, usted es entonces engendrado, usted es hecho un hijo de Dios. Eso es algo muy espiritual, prácticamente invisible. Lo único que uno comienza a dar es evidencias de que ha nacido de nuevo, y son cambios que uno va a experimentar en la vida, en su carácter, en su forma de ser, en su forma de actuar, en las cosas que hace. Esas son ya las evidencias de que la persona ha nacido, de que ha sido engendrado por el Padre al poner la fe en Cristo Jesús y aceptarle como Señor y Salvador. Es la manera de venir a ser hijo de Dios. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere decir que en fe yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Por qué la fe es la que ha vencido al mundo? Bueno, porque como repito de nuevo, al tener al Espíritu Santo como ayuda, ahí yo puedo vencer las tentaciones, puedo vencer las malas influencias, puedo vencer las presiones que presenta el mundo. Recuérdense que el alma tiene 3 enemigos. El diablo es un enemigo del alma, el mundo es un enemigo del alma, y la carne. ¿Y usted sabe cuál es el más fuerte? La carne. Ese es el peor de los enemigos, para que usted se entere. El peor del enemigo de su alma es usted mismo. Porque todo lo demás, lo único que puede causar es una influencia exterior, traer una tentación exterior. Pero de la carne sale lo interno. Esa es la peor de todas. Quiere decir que yo soy mi mayor enemigo. Pero ¿sabes qué? En el poder de Cristo, con el Espíritu Santo, yo puedo vencer el mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver la fe aquí? Mucho tiene que ver, porque cuando yo estoy frente a mis propias debilidades, ¿cuál es mi actitud? Yo no puedo. Esto es mucho para mí. No, yo soy así. No, a mí nadie me va a cambiar. No, porque esto. No. Entonces ve como la fe en realidad te afecta a ti mismo. Pero si en medio de mis debilidades yo puedo decir, en el poder de Cristo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y yo puedo cumplir con este mandamiento. Y esa misma fe es la que vence el mundo. Pero ahí nos damos cuenta, yo no creo en que nosotros atraemos energías, eso es algo místico de pensamiento de la nueva era, pero yo sí pienso que uno habla palabras de fe positivas y también ejerce fe en las cosas negativas. Nosotros damos por hecho las cosas de manera positiva o negativa, y no es que
que uno esté ejerciendo ese poder, esa energía. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que usted cree, hermano. Si usted cree que usted es un débil, ahí se va a quedar todo flaco y en el piso. Ahí se va a quedar tirado. Pero si usted dice, yo puedo, usted se va a levantar y en el poder de Cristo va a ejercer fe y va a poder vencer todos esos enemigos que les mencioné, incluyendo a usted mismo. Por eso es que dice ahí que la fe, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted ve que sin una convicción de Jesucristo, usted no va a poder vencer el mundo. Pero si usted tiene una seguridad en quién es Cristo, ya usted lo ha aceptado en su alma como su Señor y Salvador, y usted ha sido engendrado por Dios y ha venido a ser un hijo de Dios, usted tiene el poder para ejercer fe y vencer el mundo. Ahora, el próximo versículo, el versículo 6, vamos a presentar un tema bastante misterioso, un poquito complicado, ¿okay? Pero gracias a la sabiduría, a la inteligencia que Dios le da a muchos de los comentaristas que nos dan luz cuando nos encontramos versículos como este que son un poquito complicados, porque el apóstol Juan comienza ahora a presentar credenciales que atestiguan sobre la persona y la obra de Jesucristo. Recuerden que nuestra declaración de fe está basada en eso. ¿Okay? Usted es un cristiano de acuerdo a lo que usted profese acerca de Cristo y de su obra. Entonces, hágase esa pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Qué usted responde? Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Él es el Señor. ¿Y cuál es la misión de Cristo? Venir a este mundo a morir por mí en la cruz. O sea, si usted lo quiere escuchar más sencillo, esa es la manera más sencilla. Déjame decirle que el sacrificio de Cristo en la cruz implica más de lo que usted se imagina, porque estamos hablando aquí que trata con la persona de Dios y sus atributos. Pero no tenemos por qué complicarlo. Es bien sencillo. La misión de Cristo fue venir a este mundo a morir en la cruz para darme vida eterna. ¿Okay? Si esa es su declaración de fe, usted viene a ser un cristiano. Pero vemos que en el versículo 6 dice, fíjense para que usted vea, este es Jesucristo. Él va a atestiguar acerca de Cristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bastante misterioso, ¿verdad? Es misterioso y a la vez importante. Primeramente, debe de haber motivado alguna circunstancia que se hablara de esta manera cuando se escribió la carta. Recuerden que la epístola provino de una atmósfera donde se negaba la encarnación. Por eso es que para estudiar la Biblia es bien importante entender el propósito, el objetivo por lo que se escribieron estos libros, el ambiente, la cultura. Y vuelvo a repetirlo, uno de los propósitos de estas cartas era atacar las creencias gnósticas, que creían que Jesús era un fantasma. Fíjense, si vamos al primer versículo de esta carta, lo cual ya estudiamos ya, pero cuando algo se pone de primero, es porque es lo que está en la mente, lo primordial. Y claro que las herejías hay que atacarlas, porque las herejías es como una papa podrida en un saco de papa. Comienza enseguida a pudrir a los demás. Y si usted no ataca esas herejías, puede causar un gran problema. Y fíjense que como el apóstol comienza diciendo lo que era desde el principio.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo es Jesucristo, como Él lo dice en su Evangelio, en el primer capítulo. Exactamente, el principio del verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero noten cómo Él dice, no solamente ellos vieron, ellos oyeron, sino contemplaron, ellos palparon. Al decir palparon, significa que obviamente Jesús no era un fantasma. ¿Okay? Y entonces, como esa era la mentalidad del gnóstico, él ataca estas tendencias. Por eso es que, y esto es según el comentarista Matthew Henry, que la primera parte de este versículo 6 no se puede entender si no se recuerda la enseñanza de los gnósticos sobre la persona y la obra de Cristo. La única, y yo estoy de acuerdo con él, no es el único comentarista que leí, pero yo estoy muy de acuerdo con él, que es cierto que si usted no conoce lo que los gnósticos decían acerca de Cristo, este versículo usted no lo puede entender. Es más, vamos a ver más adelante las ideas que muchos de hombres grandes en el cristianismo han declarado acerca de este versículo, pero para mí siguen siendo absurdos. Aunque son gente de renombre en el cristianismo y en doctrina, sus maneras de interpretar ese versículo para mí son absurdos. Yo estoy de acuerdo con el comentario de Matthew Henry. ¿Okay? Fíjense, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y lo recalca 2 veces. No mediante agua solamente, sino repite, mediante agua y sangre. Ahora, escuchen esto, esta es la idea de los gnósticos que nos va a aclarar el versículo. Para ellos, el Cristo celestial, ¿okay? Ustedes se recuerdan que habían en sus creencias hay iones que son intermediarios entre Dios y los hombres. Mientras más cerca de Dios, más buenos eran, mientras más cerca de la tierra y los hombres, más malos eran. Pero Jesucristo, ellos lo tenían como el que vino a traer la salvación, la revelación de la verdad. Pero era un ión más, un intercesor. Y ellos pensaban que era un fantasma. O sea, para ellos, Cristo vino sobre el hombre Jesús. Después que Él fue bautizado. O sea, que cuando Cristo fue bautizado y salió del agua, como que se le reencarnó el Cristo celestial. Noten eso. Ok, y que lo abandonó antes que Cristo padeciera en la cruz. O sea, que cuando Cristo fue a morir en la cruz, este fantasma dejó a Cristo, a Jesús, y se fue. Entonces ustedes ven cómo hay que entender esto para poder analizar el por qué Juan está escribiendo y diciendo que Cristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo que está diciendo Juan es que Jesús ya era el Cristo antes de ser bautizado y siguió siendo Cristo cuando murió en la cruz. Nunca, Él siempre fue Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Este es el testimonio que él da para deshacer esas tendencias. Fíjense, la primera parte, el agua, fue su iniciación. El Señor Jesús inició su ministerio público en el 15º año del imperio de Tiberio César, eso según Lucas 3:1, a los 6 meses del ministerio de Juan el Bautista. El primer año de Tiberio fue más o menos en el 14 después de Cristo, el 15º fue en el año 28 después de Cristo. Y Cristo inició su ministerio en el bautismo. Sabemos que Cristo no necesitaba bautizarse, mas sin embargo, Él se sometió a lo que Él mismo como Señor de la iglesia
después establece como ordenanza. Porque todo aquel que viene a la fe en Cristo, una vez que ya es hecho hijo de Dios y que viene a la fe en Cristo, su próximo paso es bautizarse. Porque es en cumplimiento de una ordenanza dejada por nuestro Señor. Entonces el Señor Jesús no solamente nos da la ordenanza, sino Él mismo se somete a ella para identificarse con nosotros como pueblo de Dios que somos. Y esa fue su iniciación, el agua. O sea que Él vino del agua. La segunda parte es la sangre, es la cruz. Jesús, al culminar su ministerio terrenal, sabemos que murió en la cruz del Calvario. Por eso dice Apocalipsis 1, 17 al 18, el que vivo, el que estuve muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos. O sea que está refiriéndose, cuando dice la sangre, a la cruz, o sea, al inicio de su ministerio y al fin de su ministerio. Esa para mí es la única y posible explicación que tiene este versículo tan extraño. Para mí, estoy de acuerdo con el comentario de Matthew Henry, porque hace sentido lo que está diciendo, porque Lutero y Calvino, ellos dijeron que Juan se estaba refiriendo a los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Pero esto no puede ser, porque Juan está hablando de un evento del pasado. Usted nota que dice, este es Jesucristo que vino. Y no se está refiriendo a una ordenanza que es repetitiva, como lo es el bautismo y la Santa Cena. El que vino mediante agua y mediante sangre. Agustín de Hipona y otros comentaristas dijeron que se está refiriendo a la sangre y el agua que salieron del costado de Cristo una vez ya muerto, según Juan 19, 34. Fíjense para que ustedes vean las posibles interpretaciones que le han dado a este versículo tan extraño. Todos sabemos que vino uno de los soldados, le abrió el costado con una lanza y que salió agua, sangre y agua. Sin embargo, la sangre y el agua salieron de Cristo. No, Cristo no vino de la sangre y del agua, según Juan 19, 34. Entonces tampoco, para mí, es una posible interpretación de este versículo. Noten el versículo 7 para ya terminar esta parte. Porque 3 son los que dan testimonio, es el 7, pero no quiero entrar al 7. Este va a ser nuestro tema para la semana que viene. Pero la segunda parte del versículo 6, donde dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lo que él está diciendo es, una cosa es lo que dicen los gnósticos acerca de Jesucristo, pero yo sé, como dicen, ¿quién he creído? Por el testimonio que me da el Espíritu Santo a mí acerca de Jesucristo. Y esto es algo que uno lo puede sentir, porque como dice Romanos 8, 14 al 16, que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 1 Corintios 2, 12 al 16, donde dice que los misterios los revela el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que, además que tenemos la Biblia y los comentaristas, que gracias a Dios por ellos, y los hombres que nos ayudan a interpretar la palabra, una de las cosas que nosotros tenemos los cristianos es el testimonio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Esto es bien importante para lo que se va a decir en la próxima clase acerca de los versículos del 7 en adelante, que el testimonio que el Espíritu me da a mí es algo que me da paz, me da tranquilidad, me dice, yo sé que esto es verdad, que no solamente está basado en las Escrituras, sino que yo lo entiendo por la ayuda que nos da el Espíritu Santo. O sea que no estamos solos en la interpretación del Espíritu, por eso nosotros
en nuestras limitaciones humanas, en nuestra finitud, tenemos que rogar al Espíritu Santo que Él sea nuestro iluminador, que Él sea el que nos guíe, Él sea el que nos ayude a interpretar la palabra y a entender la verdad. Pero ahora, eso es lo que vamos a explicar la semana que viene. ¿Okay? Los versículos 7 en adelante. Pero es importante que dice el versículo 6 que el Espíritu Santo da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Okay? Así que la semana que viene continuamos con estos versículos que son tan interesantes, por lo menos este versículo extraño y misterioso. Yo no sé lo que ustedes entienden, a lo mejor hay quien tiene otra idea, otra interpretación, yo les respeto la idea que usted tenga, pero yo pienso que al escuchar el comentario que nos da Matthew Henry y ver que en efectivo, como dice el primer versículo, él está atacando herejías gnósticas, yo pienso que es la única explicación que tiene ese versículo cuando dice que Jesús vino del agua y de sangre, no solamente del agua, pero del agua y de la sangre. O sea, el agua y la sangre son símbolos del bautismo, de la cruz, del inicio de su ministerio, la culminación de su ministerio. ¿Okay? Que el Señor les bendiga.